Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestras clases de etimologías. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis en el tema del latín. Vamos a detenernos. Les aclaro desde ahorita, este tema no es parte del latín. No es parte del latín. Profe, pero ¿por qué vamos a ver algo que está fuera del latín? Ah, como porque es algo que creo que es muy importante y va a ser una aclaración importantísima de etimologías. Es algo que he visto que en sus trabajos, sobre todo en este último trabajo que me han enviado de los prefijos latinos, he visto ahí como que hay algo que no está claro y me parece importante, esto sí es importantísimo que lo aclaremos antes de continuar viendo etimologías. ¿Y qué es esto que he visto? Lo explico. Te recomiendo que vayas tomando nota, aunque no es parte del latín, aunque no está dentro del tema del latín, te recomiendo que tomes nota, aún así, en tu cuaderno o en alguna hoja, que la tengas allí, que la pegues en tus apuntes, porque me parece que es muy importante que lo entendamos, ¿sí? Los invito para que vayas siguiendo estas diapositivas, estas imágenes, este video y los audios, y que vayas poniendo la mejor y la mayor atención para esta clase. Quiero aclarar y quiero dejar bien claro que hay dos tipos de significado, ¿sí? Las palabras que usamos a diario tienen dos tipos de significado, cada palabra, ¿sí? Esto lo habíamos mencionado al inicio del curso. Dijimos que había dos tipos de significado o dos tipos de definición, ¿sí? Dos tipos. Esto es lo importante. Aquí lo voy a explicar con este mapa conceptual. Igual te recomiendo que lo pases a tu cuaderno, pero más importante aún que pasarlo al cuaderno es que lo vayas comprendiendo. Ve siguiendo cada uno de los recuadros y explicaciones para que espero yo que te quede lo mejor y lo más claro posible, porque esto sí es muy importante que se entienda, ¿sí? Bien. Hay dos tipos de significado de las palabras, ¿sí? Hay significado real y hay significado o definición etimológico. ¿Qué es cada uno? El significado real consiste, aquí lo tienes, en definir lo que algo es. Es decir, en otras palabras, a qué cosa se refiere la palabra, ¿sí? Es decir, imagina a tu sobrino, a tu hermanito, a tu hermanita, a un niño pequeño que llega y te pregunta, ¿qué es? Aquí lo tienes. ¿Qué es un gimnasio? Ejemplo, ¿no? ¿Qué es un gimnasio? Y bueno, esta definición está en el diccionario. Local dotado de las instalaciones, de los aparatos adecuados para hacer gimnasia y practicar ciertos deportes. O bueno, tú le responderías a este niño que te pregunta con palabras tuyas, le dirías, ah, es el lugar en el que las personas hacen ejercicio. En ese lugar hay instalaciones, hay objetos, hay personas que te ayudan a hacer ejercicio y es hacer ejercicio para mantenerte sano o para tener un cuerpo en forma, musculoso, como tú quieras decirle, ¿sí? Esto que estás diciendo ahorita es el significado real, la definición real, porque ahí te estás preguntando la palabrita gimnasio, la palabra, ¿a qué cosa real se refiere hoy? Ah, pues la palabra es para referirnos al lugar donde la gente hace ejercicios. Perfecto. Y ahora vamos, sígueme con el significado etimológico, que es este que está aquí. Consiste en indicar el origen de la palabra. ¿De qué otra palabra proviene? ¿A qué hacía referencia esa palabra? ¿Sí? Es decir, aquí nos estamos fijando en que la palabra, con el transcurso del tiempo, cambian y antiguamente a qué
a qué hacía referencia, es decir, antes, qué significaba y por eso la palabra es como es, ¿sí? Pongamos un ejemplo. La palabra gimnasio, la misma palabra, su significado etimológico, ¿cuál es? Es decir, la pura palabra, ¿por qué le llamamos gimnasio al lugar donde se hace ahora deporte o ejercicio? Pues es curioso, la palabra gimnasio, si nosotros vamos rastreando como investigadores, ¿de dónde viene? Nos vamos a encontrar que viene del griego. En griego, toma en cuenta que hace 2000 años, hace más de 2000 años, no se hablaba español. El español que tú y yo hablamos, el español en el que estoy yo hablando en este momento, las palabras que estoy usando y con las cuales tú me entiendes, no se usaban hace 2000 años. No existía, simplemente no existían. Y entonces, los griegos, por ejemplo, ellos tenían su lengua, ellos hablaban el griego. Y gimnos, esta palabra que está aquí, aunque que está escrita con letras en español, gimnos, la palabra, significaba desnudo. ¿Sí? Cuando querían decir que alguien no traía ropa, ellos decían gimnos. ¿Sí? Bien, pues la palabra gimnasio, que es la que estamos explicando, su significado etimológico, es decir, en el origen, en el principio, significaba lugar de desnudos. Por eso se escribe así, porque viene de gimnos, gimnasio. ¿Sí? Bueno, ahora se pronuncia en el español, se pronuncia gimnasio. ¿Te das cuenta? En pocas palabras, el significado real, que lo voy a marcar para que lo tengas bien, bien claro, el significado real quiere decir, esta palabra, ¿qué cosa significa? ¿Qué cosa significa? Y el significado etimológico es, esta palabra, ¿qué significaba en su origen? Cuando inició. ¿Qué significaba? Y la pura palabrita, ¿a qué hacía referencia en su origen? ¿Sí? ¿Y por qué eso es? Bien, esto es importante porque a veces nos vamos a dar cuenta que una cosa es el significado real y otra cosa es el significado etimológico. El significado etimológico quizá ya ni siquiera tenga que ver nada con el significado real. Por ejemplo, en este caso, gimnasio. Gimnasio, pues hoy no es el lugar de los desnudos. Nadie va a un gimnasio y se encuentra con gente desnuda. ¿No? Hoy no. Pero ¿por qué su significado etimológico era así? También tiene una razón de ser. En su origen, el lugar donde la gente hacía ejercicio se llamaba lugar de desnudos porque eran puros hombres que hacían ejercicio y lo hacían desnudos, porque era más fácil, era más cómodo hacer ejercicio desnudos. Por eso el lugar donde ellos estaban se llamaba el gimnasio, el lugar de los desnudos. Te fijas cómo el significado etimológico, es decir, el significado en su origen, en el principio, era uno y ahora ya no tiene nada que ver, el significado real es casi totalmente diferente. ¿Sí? Voy a poner algunos ejemplos, los voy a explicar, esperando que esto termine de quedar muy claro. Es importante distinguir estos dos significados porque en todo y sobre todo también, por ejemplo, en los estudios, en la universidad, aquí mismo, en la misma prepa, varias veces vas a encontrarte con estos dos. ¿Cuál es el significado real de esta palabra y cuál es el significado etimológico de la palabra? Bien, continúo entonces con varios ejemplos. Vamos a ver 4 ejemplos. Entonces, empezamos. El primero es de la palabra historia. ¿Me sigues? ¿Cuál es el significado real de historia? Llega un niño, llega una persona y te pregunta, oye, ¿qué es eso de historia? Te está preguntando por el significado real. Ah, mira, tú responderías, la historia es el estudio, la disciplina que se encarga de estudiar las cosas que han pasado en el tiempo, lo que pasó antes, en el pasado. Y tiene varios métodos,
etcétera. Pero en pocas palabras es la que se dedica a estudiar, la disciplina, la ciencia que se dedica a estudiar los hechos pasados y que son importantes. ¿Sí? Bien. Pero, ¿cuál es el significado etimológico? Pues historia, ¿de dónde salió esa palabra? Pues viene del griego. Es decir, nuestra palabra historia en español proviene desde hace 2000 o más de 2000 años del antiguo griego. Y aquí lo tienes. Lo remarco. La palabra historia viene de historia. ¿Qué significaba historia hace 2000 años en griego? Significaba investigación. Cuando alguien decía, vamos a hacer la historia, lo decían en griego, claro, pero ellos decían, vamos a hacer una historia, vamos a hacer una investigación. Bien. Voy con otro ejemplo, segundo. Esta palabra la puse en uno de los ejercicios de prefijos de latín. Bien, vamos con la palabra superficial. Superficial, ¿cuál es su significado real? Es decir, alguien te pregunta, viene un pariente tuyo, un familiar tuyo que ha vivido en Estados Unidos y habla muy bien el inglés, pero el español lo habla medio mocho, no entiende muchas palabras, y te pregunta, oye, ¿qué significa superficial? ¿Qué es eso? Y tú le dices, se quiere decir varias cosas. Una es que quiere decir que es de la superficie, que está relacionado a la superficie, que está en la superficie. O incluso puedes decirle, es alguien que se fija solo en lo de por encimita, que no profundiza. Ok, ese es el significado real. Pero ¿de dónde viene la palabra y qué significaba en su origen? Bien, pues tú ya puedes distinguir aquí dos cosas. Uno, tiene un prefijo. La palabra superficial, lo voy a subrayar aquí, tiene super, que en latín significaba sobre. Recuerda que también cuando los romanos, hablaban latín, no existía todavía el español. Y entonces ellos, ¿cómo decían que algo estaba sobre? Por ejemplo, tú tienes un libro sobre tu mesa. Ahí pues ellos decían super, sobre la mesa. Y esta palabra, que es la raíz de la palabra nuestra, superficial, ficial viene de facies en latín, que significa cara, una cara. Y bueno, también haces esta terminación, este sufijo al en latín, significa lo relacionado, lo relativo a. Entonces, la palabra superficial en su origen significaba o hacía referencia a lo referente, lo relativo, a lo que está sobre la cara de un cubo, sobre la cara de una persona. Eso era. ¿Te das cuenta cómo el significado etimológico es uno y el significado real es otro? Se parecen, sí, claro, hay algo de relacionado, pero no son lo mismo. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con la palabra ciencia, tan usado hoy. La palabra ciencia, ¿cuál es el significado real? Alguien te pregunta, ¿qué es la ciencia? Y tú abres el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española o abres internet y escribes definición de ciencia y te encuentras con esto que está aquí. Es disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios, métodos, los acontecimientos, etc. Una ciencia es algo que estudia la realidad. Bien, el significado etimológico es en su origen. En su origen la palabra ciencia, que proviene de otra lengua, que es el latín, ¿qué significaba en esa lengua? ¿A qué se refería? Pues, curiosamente, ciencia viene del latín, scientia, y eso significaba conocimiento, un conocimiento. Por ejemplo,
alguien aprendía el día de hoy a leer, o simplemente alguien aprendía el día de hoy que había un metal que es líquido, se llama mercurio, y te dice, yo no sabía que existían metales líquidos. Es decir, el día de hoy adquirió un conocimiento, el día de hoy adquirió ciencia. ¿Te fijas? La palabra ciencia en su origen significaba conocimiento. Bien, vamos con otro ejemplo más, y es el último. Este es muy, muy interesante. Creo que con ese te va a quedar totalmente claro cómo a veces, la palabra, el significado real y el etimológico pueden variar mucho. Siesta. ¿Tú qué piensas? ¿Qué sabes que es una siesta? Seguramente dirás lo que está en el diccionario. Es un sueño corto o un descanso después de la comida del mediodía. Pues es cuando en el día, a lo mejor después de comer, te duermes un rato. Esa es una siesta. Ese es el significado real. Pero ¿sabes tú la palabra siesta de dónde viene? Pues aquí está. La palabra siesta viene del latín sexta, que significa así tal cual, sexta. Es decir, después del quinto, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué la palabra siesta? ¿Por qué el sueño corto de descanso se le llamó siesta, que viene de sexta de latín? ¿Por qué? Pues tiene una explicación curiosa. Porque los romanos dividían el día en números más sencillo, y al mediodía, el mediodía se llamaba sexta, la sexta hora. La sexta hora para ellos era el mediodía, las 12 del día. Por eso ellos decían, vamos a hacer la sexta. Hacer la sexta significa a esa hora, o más o menos cerca de esa hora, irte a dormir un rato. Pero ellos lo decían por la hora. Es como si hoy nosotros empezáramos a decir, vamos a dormirnos un rato en la tarde. Y empezaras a decir, vamos a hacer nuestra tarde. Pues ellos decían, vamos a hacer la sexta. Y la palabra, con el tiempo, hasta hoy, se ha ido cambiando un poquito y hoy decimos siesta. Pero hoy siesta se refiere a dormir. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos pues otro ejemplo de significado. Siesta. Significado real. Un sueño corto, un descanso después de comida del mediodía. Pero su significado etimológico, su etimología viene de sexta hora. Por los romanos, porque al mediodía se llamaba sexta. Bien. Una vez aclarado este punto, me parece importantísimo que lo tengamos bien claro, porque etimologías, lo que estamos viendo, cuando yo les pida en algún trabajo, cuando yo les pida en alguna actividad que investigues el significado etimológico, no es real, el significado etimológico de una palabra, no quiere decir que vayas al diccionario y copies y pegues. Porque ese sería el significado real. No, yo quiero saber, yo estoy preguntando, ¿cuál es el significado etimológico de la palabra? Es decir, la palabra, ¿de dónde viene? ¿De qué idioma viene? Y en ese idioma, ¿qué significaba en su origen? ¿Sí? Entonces, para que cuando haya una actividad, lo hagas así. Cuando veas una actividad, cuando tengas algún trabajo de etimologías, recuerda que hay que observar qué se te está pidiendo. Y si se te pide el significado etimológico de la palabra, hay que buscar eso, el significado etimológico de la palabra X. Por ejemplo, te pido etimología de la palabra intercalar. Pues tú buscas en internet o en algún lado etimológico, pones, por ejemplo, escribes etimología de intercalar y ahí ya te encuentras que inter significaba en latín entre, es un prefijo que hoy tenemos mucho, y calar viene de calare, latín, que significa llamar, convocar. Intercalar en su origen significaba llamar entre, ¿sí? O entre llamar, ¿sí?
Tiene una explicación, pero eso es lo que significa etimológicamente intercalar. Punto. Bien. Bueno, hasta aquí dejo este tema. Me parece importante pues que lo medites, lo veas, para que aclares estas dos cosas. ¿Sí? Bueno chicos, me despido, espero que estén bien, cuídense y espero que nos podamos ver pronto. Hasta luego.